Lo prometido es deuda, vamos a cumplir. Ya estamos con Juan Grabois. Bienvenido, Juan, buenas noches. ¿Cómo estás, Noé? Diputado nacional. Ponele. Dirigente social. Que te iba a preguntar fuera del aire, pero dije, no, se lo pregunto al aire. ¿Cómo te enteraste de la invasión militar estadounidense? Me lo dijo mi hija. Estábamos yendo a caminar. Yo no lo había visto a la mañana. Y me dijo, ¿viste lo de Maduro? Lo secuestraron a Maduro. No le creí. Entendiste mal. Y no teníamos señal donde estábamos. A un lugar en Entre Ríos. Y cuando volví, miré los diarios argentinos, el New York Times, la BBC. No podía creer. No podía creer. Después vi las fotos. La verdad es que, bueno, los yanquis dicen game changer. Sí, total. Cambian las reglas del juego. Ya venía olfateándose un cambio de reglas del juego. Ya venía desmoronándose el derecho internacional público, que es la especialidad que yo hice en la Facultad de Derecho, que es lo que más me gusta. Ya venía utilizándose, en vez del derecho de guerra, del ius belli, el derecho penal común para justificar atrocidades. Es muy jorobado confundir, vamos a suponer que Maduro fuera un narcotraficante. Porque a él lo llevan por narcotraficante, no por dictador, no por genocida, no por antidemocrático. Lo secuestran por narcotraficante. Hoy estuvo en una corte bajo cargos de narcotráfico. Nosotros denunciamos y logramos la extradición de un narcotraficante. Fue un proceso jurídico, duró 2 años. Está en Estados Unidos. Había una orden de extradición de los Estados Unidos y hubo un proceso legal, que es lo que está establecido en el derecho internacional. Así funciona cuando hay un delito en un país y un país que pide la captura de esa persona. Y la instancia superior es la Corte Penal Internacional, que pidió la captura, por ejemplo, de Benjamín Netanyahu, que desde luego a nadie se le ocurriría que un comando chino o ruso o argentino o iraní bombardee y vaya a secuestrar al presidente y a la esposa del presidente de Israel. Sería una violación a la soberanía del Estado de Israel. Incluso siendo un genocida. Podría decir que en la dictadura argentina, durante la guerra de Malvinas, si hubiese aparecido Margaret Thatcher con el ejército británico a secuestrar a Galtieri, que debe ser una de las personas más repugnantes del planeta Tierra, hubiese sido una violación del derecho de guerra, porque había una guerra. Entonces se desmorona y aparece la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y el más fuerte en nuestro hemisferio, como dicen ellos, son los norteamericanos y su ejército. Entonces hay que ver cómo vamos a lidiar con eso, ¿no? Bueno, tenemos hoy amenazado a Colombia con Petro como presidente. Nadie sospecha que ahí hubo fraude electoral, mucho menos en México con Sheinbaum. A Cuba, que bueno, históricamente fue bloqueado y hostigado con Díaz-Canel. Pero también tenemos a la señora Fredriksen. ¿Vos sabés quién es la señora Fredriksen? Sospecho por el apellido, pero no lo sé exactamente. Es la primer mandataria de Dinamarca, también amenazada de una operación militar sobre su territorio, Groenlandia. Es decir, es una monarquía constitucional. Tenemos monarquías, democracias, estados socialistas, estados bolivarianos, toda la diversidad ideológica que vos quieras. Y los periodistas prolibertarios son más trumpistas que Trump, porque Trump no intenta disimular que esto es una cuestión de control de recursos naturales. No intenta disimular que el petróleo lo van a incautar y lo van a vender y se van a quedar con los activos del pueblo venezolano. No es que lo van a repartir entre los venezolanos exiliados, que van a poner como títere o como socio a quien les convenga,
No importa si es Machado o si es Darcy o cualquier otro, no les importa, porque uno ve lo que hicieron en Irak, en Libia, en Siria. Lo de Siria es llamativo, ¿no? O sea, voltearon a Bashar al-Assad y pusieron como presidente a uno de los fundadores de Al-Qaeda, la organización que realizó el atentado a las Torres Gemelas. Lo afeitaron un poquito, le pusieron un traje y pasó a ser un hombre respetable. Entonces es la ley del más fuerte. Es un mundo distinto, es un mundo nuevo, y los débiles, los países débiles, pareciera ser que nos ponen frente a la opción de el suicidio, ¿no?, enfrentando al imperio, o la subordinación absoluta. Y hay que leer la historia para ver cuáles son las opciones intermedias. Y las opciones intermedias son, primero, la convicción de que cuando hay estas pulsiones imperiales tiránicas, hay un derecho a la resistencia. Esa resistencia tiene que ser no violenta, tiene que ser inteligente, como hizo Gandhi, que hay que construir coaliciones, y que en muchos casos la sensibilidad y la empatía de los propios ciudadanos de las metrópolis imperiales hacen que las cosas se reviertan. Entonces, apelar también al espíritu democrático que tienen muchos norteamericanos, ¿no? Bueno, hubo expresiones del Partido Demócrata, pero también hubo muchas marchas en distintas ciudades, sobre todo en Nueva York, en contra de la invasión. Ahora, claramente hoy la Argentina está gobernada, vos decías, las opciones son la sumisión o el suicidio, además de las intermedias. Hoy claramente a la Argentina está regida por la sumisión. Es una sumisión que tiene además un componente bufonesco, ¿no?, porque es de esas escenas sadomasoquistas donde hay alguien que se pone en una posición degradante y la disfruta, ¿no? Milei toma esa posición del lamebotas, del bufón de corte, pero se lleva en ese rol degradante la investidura presidencial. Además de romper todo lo que es valioso para la República Argentina, para su identidad cultural, en términos internos, la salud pública, la educación pública, el espíritu solidario de nuestro pueblo y la posición geopolítica que trascendió todos los gobiernos, que es el no alineamiento en situaciones de estas características, con algunas excepciones, y el repudio a cualquier situación de violencia bélica en América Latina. La verdad es que del mundo debemos ser de los pocos países que apoyan esto. Bueno, no somos el país, sino el gobierno. De Latinoamérica creo que solamente es Argentina y Paraguay. Y la verdad es que tal vez sería interesante que Milei y su gente propongan hacer que la anexión de la Argentina a Estados Unidos. Por ahí nos dan pasaporte norteamericano y podemos hacer la fila más rápido. Por ahí logra la dolarización. Sería un poco más digno que esta pantomima de presidente cuando es un administrador colonial voluntario, ¿no? Adoradores no, pues siempre se llevan el 3% de algo, pero voluntario. Y sí, esa es la posición degradante a la que llevó a la Argentina. ¿Cuánto te preocupa? Viste que después de la intervención estadounidense antes de la elección, poniendo la guita y tuiteando y respaldando, se habló mucho de cómo al peronismo le iba a costar en la próxima elección si Estados Unidos estaría amenazándote con desestabilizarte económicamente. Ahora, en estas circunstancias, yo me pregunto, ¿cuánto le preocupa a una fuerza opositora, en este caso vos como diputado del peronismo, como una de las figuras nacionales del peronismo, pensando en que ya puede haber no solo una desestabilización económica en la injerencia estadounidense en una elección, sino tal vez también algo más? Yo creo que hay como varios planos en la pregunta que vos haces. Hay un plano que por ahí es el más profundo, que vivimos en una sociedad muy ansiosa y hay que tener conciencia
del tiempo de los procesos. Las personas y los procesos tienen sus tiempos. Yo desearía que algunos procesos sean más rápidos, pero tienen sus tiempos. Y en el movimiento nacional popular falta la maduración de una nueva camada de dirigentes de la calidad de los que hicieron que el peronismo fuera la representación de la clase obrera en la Argentina. Hoy eso está muy verde. Perón le ganó al imperialismo norteamericano y le ganó con la consigna Brádano Perón. El mundo cambió. Ya no hay tercera posición porque la segunda posición no se sabe bien cuál es. La geopolítica internacional está virando. Algunos analistas perciben que hay una nueva distribución del mundo en hemisferios. Asia para los asiáticos, América para los yanquis y la parte de Europa del Este para los rusos, y que la Unión Europea se joda porque básicamente pasó a la intrascendencia más absoluta. Y qué hacer en ese marco, ¿no? ¿Qué hacer para mantener la dignidad, la identidad nacional, nuestras convicciones de justicia social, enfrentar el pensamiento deshumanizante de la ultraderecha y no suicidarnos? Lo que claramente no se puede hacer es asumir la subordinación, la sumisión, bend the knee, dicen ellos, arrodillarse. Sí, doblar la rodilla. En el Evangelio decían, cuando lo querían matar a Jesús, decían, los sumos sacerdotes decían, es mejor que muera un hombre y no todo un pueblo, porque decían que si Jesús seguía predicando una doctrina que iba en contra de la esclavitud, que iba en contra de la opresión imperial, iban a destruir Jerusalén. Bueno, Jesús murió y destruyeron Jerusalén igual, en el 70 después de Cristo. Es decir, la resistencia desde nuestra identidad latinoamericana, viendo que lo que proponen, por lo menos la administración de Trump, no es un proyecto civilizatorio en el que se pueda de manera federada compartir una visión de mundo que sea mejor a la que tenemos hoy, con el imperio de la ley, por decirlo de alguna manera, que rija la ley y no el caos, con que efectivamente se frena la violencia y el crimen organizado, con que se ponga la economía al servicio de los pueblos. Que era un poco la fantasía de las irrupciones previas estadounidenses. Era un poco cuando ellos decían que había que ganar la mente y los corazones, ¿no? La Alianza para el Progreso. Bueno, ahora volvió la doctrina del Big Stick, el gran garrote, de manera muy alevosa, que puede tener, insisto, patas cortas, No hay que olvidarse que Trump perdió unas elecciones, que estuvo a punto de ir preso, que cuando perdió las elecciones dijo que le habían hecho fraude, que mandó a su gente a tomar el Capitolio, que entró un tipo vestido de búfalo al Capitolio norteamericano. Es decir, humillaron su propia democracia tricentenaria. Y que mañana puede pasar lo mismo. Mañana puede quedar claro que pertenecía a una banda de pedófilos, cosa que pareciera ser bastante realista. Pueden pasar muchas cosas en los centros y eso impacta en las periferias, pero no resuelve nuestros problemas. Si nosotros esperamos que nuestros problemas los resuelvan los norteamericanos, los chinos o los rusos, estamos equivocados. Entonces ahí viene el segundo plano de tu planteo, ¿no? No se trata solamente de conquistar el poder y conservarlo en un mundo que se opone en general a quienes defienden los intereses nacionales populares, sino de construir una fuerza que lleve adelante los ideales nacional populares, que tenga la ética, la inteligencia, el coraje, el programa, el poder para realizarlo. Y ese es un camino en el que no estamos caminando correctamente desde mi punto de vista. Responsabilidad colectiva de todos. Por ahí vivimos épocas, qué sé yo empecé a militar en una época muy dura, que fue los 2000, sí, los 2000 lunars, digo yo. Y nos forjamos bastante fuertes. Y después por ahí vinieron camadas que se forjaron al calor del poder.
que de muy jovencitos salían de la universidad y eran secretarios de Estado, viceministros, diputados. Yo no tuve un cargo público hasta el 10 de diciembre. Ujú. Eso no me hace ni mejor ni peor, pero somos de otra forja. Sabemos que no es gratis dar algunas batallas, porque en algún momento lo que está de moda deja de estar de moda. Vos fíjate que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Ciertas incoherencias. En un momento, si no eras amigo, no tenías un amigo mapuche, no eras compañero. Lo suficientemente progre. No. Entonces, ahora no puedes defender una comunidad mapuche porque sos un progre, porque ahora es malo ser progre. Espantavotos. Si no tenías 8 pañuelos verdes colgados, estabas out, cancelado. Ahora, Somos las responsables de todos los males. las feministas, que tanto bien hicieron en Argentina en muchos aspectos, y te lo dice un católico, no solamente son las responsables de todos los males, sino que no pueden denunciar los abusos que se siguen sufriendo porque ya no importa tanto. Ya fue. En la campaña del 2019 me acuerdo que había tanta gente con una careta de Milagro Sala. ¿Te acordás? Sí, claro. Milagro está ahora internada después de una situación de salud muy grave. No creo que la hayan llamado muchos. Y Milagro también es una presa política. Entonces creo que hay mucho dirigente que no dirige gente, que obtuvo muy fácilmente su pequeña porción de poder y eso generó una camada blandita, que no le gusta pelearse mucho con nadie, salvo con los propios, ¿no? Son discusiones que tenemos que dar, sobre todo en un año no electoral, para poder tratar de sintetizar. Frente a una contradicción, no hay que esconderlo. Esto de las peleas a cielo abierto, hay que ver cómo se procesan, hay que ver cómo se dan, pero si se procesan con inteligencia no están mal. Hay que darlas de cara al pueblo, hay que plantearle a la sociedad un contrato electoral que después se cumpla, una dirigencia y candidatos que sean confiables, de que hayan sido coherentes. Los hay, tenemos buena gente. Y cambiar algunas prácticas que son similares a la de la derecha, en algún punto, ¿no? Que el mundo se va corriendo a la derecha, entonces algunos se dejan arrastrar por esa ola y quieren mostrarse parte del orden, de la firmeza. Claro, y la firmeza nunca es con el 1% más rico, siempre es con gente que le cuesta defenderse. Y la vigilanteada permanente a los compañeros. Bueno, ahí tenemos un problema ético-político, del que todos somos parte y que tenemos que resolver. Tenemos que asumir que es un problema. No es un problema de la Cámpora, del MDF, de Patria Grande, de los gobernadores, del Frente Renovador. Es un problema general. Lo que no se me ocurre es en qué ámbito lo van a discutir o de qué manera se va a dar esa discusión. Tal vez se tenga que dar públicamente. Tal vez se tenga que dar a través de procesos electorales internos. Yo creo que hay cosas que se pueden resolver desde la dirigencia y llega un punto que se agota esa discusión, donde se rompe la confianza. Se rompe la confianza en que las discusiones sean honestas. Y cuando se llegue a ese punto, que yo creo que todavía no llegamos, bueno, es el momento de que se abra la discusión al pueblo, o por lo menos a ese sector del pueblo que se identifica con el campo nacional y popular, que es un montón de gente. De hecho, si vos mirás las discusiones de la dirigencia peronista en los últimos 2 años, parecen más interesados en la rosca que en otra cosa. Son discusiones de poder. No creo que sea solamente rosca. Creo que todo esto que estamos viendo en el mundo, y esto es importante que lo entienda la militancia, la gente, los simpatizantes nuestros, hay cuestiones de poder. ¿Viste que algunos dicen las legítimas ambiciones? Sí. Yo no creo que las ambiciones sean legítimas, pero la lucha por el poder de facciones internas dentro de un movimiento es un dato de la realidad. El tema es si eso se dirime de manera fratricida, sin códigos,
a través de los movimientos de palacio, de los cortesanos calentándole el oído a uno o a otra, generando aislamientos, generando divisiones, o si se dirime con el debate político, que efectivamente es bueno que sea abierto. Es verdad que hay mucha gente cansada de las discusiones, pero en realidad no son discusiones, son como monólogos, ¿no? También. Porque en la discusión hay un ida y vuelta. Entonces yo discuto en privado, lamentablemente, por primera vez me pasó hace poco que una compañera, una dirigente muy importante, filtró una conversación privada. Mayra Mendoza, Nunca me había pasado eso. diputada provincial. Yo me he peleado con referente mucha a quién. gente, pero nunca jamás le mandé a un periodista de derecha un audio privado para hacer quedar mal a un compañero o para hacerlo pelear con una dirigente o con un dirigente. Eso es grave y es algo que vamos a tratar de resolver. ¿Volvieron a hablar de después la de mejor eso? manera posible. Voy a hablar con el dirigente de su organización, que es una persona a quien estimo mucho, pero es un tema muy grave para nosotros, no es un tema menor. Entonces tenemos estos problemas de barrio, son problemas de barrio, peleas de barrio, en el marco de un país que se derrumba, con un presidente de ultraderecha que destruye todo, con un contexto latinoamericano catastrófico. Entonces lo más fácil es decir, bueno, júntense todos y todos contra Milei, y no funciona así. Eso también quiero que lo entienda la gente que nos está viendo y nuestra militancia, no funciona así. Cuando no hay unidad de concepción, cuando hay un quiebre de la confianza, no se van a resolver las cosas porque sean obvias. Porque si no, hace por lo menos, no sé, 100 años, 150 años, Latinoamérica debería ser un solo país. Bueno, hay cuestiones de poder, hay cosmovisiones distintas, y es verdad que tenemos que hacer un trabajo de síntesis, pero los espacios de liderazgo y de poder solamente se pueden dirimir o con consenso o con una evaluación de la correlación de fuerza a través de la discusión democrática y de la participación de las bases. Y yo creo que vamos a ese segundo escenario, porque lo del consenso cada vez viene más difícil, ¿no? Había un cuadrante, dentro del Movimiento Nacional y Popular había un cuadrante. En ese cuadrante, un cuadrante donde Cristina era la máxima referencia. Cristina nunca fue conducción mía, nunca recibí una orden de Cristina. Pero la admiro, la quiero, la respeto, la defiendo. Lo voy a hacer, aun si ella no quisiera que lo haga. Y en ese cuadrante estaba Axel, estaba la Cámpora, había un montón de otras personas, estaba Patria Grande. Y pareciera ser que hay gente decidida a romper eso. Pero gente del propio cuadrante. O por negligencia, o por ansiedad, o por competencia, o por envidia, o por problemitas de vecindad. ¿Cómo hacemos para que no se rompa al menos ese cuadrante dentro de un movimiento que es más amplio? No hay otra forma, creo yo, que o sintetizar y firmar un pacto de síntesis, vamos a decirlo, o dirimirlo a través de una elección interna de toda la coalición, no solamente dentro del Partido Justicialista, porque nuestra coalición tiene muchos partidos. Creo, tal vez me equivoque, son momentos difíciles, entonces tenemos todos estos planos de discusión a los que no podemos escapar. Yo en este momento estoy hablando de este tema con vos, que parece un tema muy de la situación interna del campo nacional y popular, que es importante. Uno no puede decir, no, son cosas que no le importan a la gente. Efectivamente, a la gente le importa la tierra, el techo de trabajo, la comida, la salud y la educación. Pero yo soy un dirigente político, tengo que hablar de política también. Laburo todos los días por tierra, techo, trabajo, salud, educación, comida. Pero también tengo que discutir política. Pero en este mismo momento, un señor que decidió darle poderes militares y policiales a la CIDE, me apunta en su cuenta oficial como su enemigo. Javier Milei, que acaba de tuitear, ¿no? El Javier Milei, presidente que de la acaba de Nación. tuitear. Indignado porque le dije boludo a uno de sus periodistas ensobrados, que efectivamente es bastante boludo. Lamento mucho,
no me acuerdo quién lo decía, no te estoy insultando, te estoy describiendo, pero en definitiva es una tontera con todas las cosas que él dijo, subido al caballo del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es él, mirá que no es lo mismo un diputado diciéndole boludo a un periodista que el presidente amenazando e insultando a un montón de periodistas, particularmente mujeres, Sí. como Julia Mengolini y otras tantas. Entonces, bueno, ¿dónde tengo que concentrar las energías? ¿Dónde tenemos que concentrar las energías? Y tenemos que concentrarlas en todos lados. Porque si no resolvemos una... Todo está relacionado con todo. Si no resolvemos una cosa, no vamos a resolver la otra y no vamos a resolver la otra. Nosotros hoy no estamos haciendo correctamente como Movimiento Nacional y Popular, como peronismo, política internacional. No estamos haciendo correctamente política internacional. Nosotros tendríamos que tener un bloque muy sólido con Morena de México, con el PT de Brasil, con el espacio de Petro, muy sólido. Y no lo tenemos. Tendríamos que tener muy fluidos vínculos con el Partido Comunista Chino, con el Partido Demócrata Norteamericano, con el alcalde de Nueva York. No los tenemos. ¿Podemos lograr hacer todo al mismo tiempo? Sí, podemos. Eso es lo que vamos a hacer este año. Hay Dar la que discusión buscarlo. interna, dar la discusión internacional y poniendo el cuerpo y dando todas las peleas que tengamos que dar. Gracias, Juan, por No, venir. por favor. Te faltó sued para pelear, pero estuvo riquísimo el diálogo. gustó? Me encantó. Bueno, gracias a vos por el venir. espacio. Muchas gracias.